Buenos días, bienvenidos a Saxan. Y bueno, ¿hay alguien que venga hoy por primera vez al Saxan? Muy bien. Bueno, el Saxan es la reunión con la verdad y tiene la práctica de los 4 caminos del yoga. Al comienzo hicimos Raya Yoga, que tiene que ver con la parte de la meditación. Luego Bhakti Yoga, que fue el canto, que tiene que ver con la parte emocional. Ahora vamos a ir al Jnana Yoga, que es el estudio. Y por último también vamos a tener la parte también del Bhakti con la parte de los rituales. Entonces el Satsang es una manera de conectarnos con lo que nos atrae, con lo que nos llena espiritualmente. Entonces por eso es tan importante la reunión. Conectarnos y juntarnos personas que estamos buscando un mismo propósito y un mismo ideal en la vida. Bueno, como a veces ocurre, cuando vamos a hacer el Satsang, desde hace 8 días yo sabía que iba a hacer el Satsang, pero a veces no fluye. Yo soy una que cuando me toca preparar el Satsang, cojo un tema y empiezo a escribir y me fluye el orden del Satsang, cómo va a ser y tal cosa, y estaba bloqueada completamente y no fluyó. Entonces el dilema era qué vamos a hacer en el Satsang, y como es una reunión con la verdad, entonces traje un invitado muy especial que es Swami Satyananda Sarasvati. Buscando cómo iba a organizar el Satsang, volví a recobrar este libro que me lo regaló una persona muy especial. Cuando ya me decidí como a meterme bien de lleno en ese camino espiritual, me lo regaló un día de cumpleaños con un mensaje muy bonito. Y bueno, cogí este libro porque es también Swami Satyananda, fue un discípulo directo de Swami Shivananda. Nosotros decimos que somos primos, y es como si fuera también un Upadesha, donde acá hay recopiladas serie de preguntas y respuestas que tuvo él en el año del 79 al 81, cuando estuvo haciendo una gira por Europa y en una formación de profesores. Entonces recopilaron como toda esa serie de preguntas y respuestas con él, y se condensó en este libro que se llama Enseñanzas 1 de Swami Satyananda. Y bueno, hay un capítulo muy chévere, todos son muy buenos, pues muy interesantes. Y hay un capítulo que es sobre el gurú y el discípulo. Es un tema que a todos nos llama mucho y nos atrae mucho, porque nos hacemos muchas preguntas con referente a esto del gurú, ¿no es cierto? Sobre todo cuando uno está en este camino espiritual, siempre está ahí como esa pregunta: voy a necesitar un maestro, pues empieza la mente con un cuestionamiento tremendo. Entonces voy a leer unas cositas de acá, y hay otro capítulo muy bonito, muy bueno, que es el de la vida espiritual, que también cuando uno se conecta más desde esa esencia espiritual, también empieza a hacerse muchas preguntas y a cuestionarse mucho. Entonces acá le hacen una serie de preguntas que todos nos hemos hecho y vamos a escuchar su respuesta. Entonces vamos a hablar primero de lo del gurú. Y la primera pregunta que le hacen es: ¿cuál es su definición del gurú? ¿Qué significa gurú? Entonces él dice que gurú significa literalmente el que disipa la oscuridad, que eso es lo que significa literalmente gurú, y es la oscuridad que está obstruyendo el paso hacia la conciencia superior. Eso significa literalmente gurú. Pero también dice, pero en términos mundanos, gurú significa maestro espiritual, alguien que enseña las materias relacionadas con la vida espiritual. Otra pregunta que le hacen es: explíquenos la relación que hay entre gurú y discípulo. Y aquí sí voy a leer. Dice: para poder percatarse de varias cosas en la vida, el hombre se ha expresado en diferentes formas. Para entender la comprensión, la compasión, la simplicidad, ha asumido dentro de sí diferentes tipos de relaciones, como la de padre e hijo, marido y mujer, hermano y hermana. O sea que para uno poder entender la vida genera relaciones.
y esas son las de la familia, las del cónyuge y las de los hermanos. Después de haberse percatado de diferentes formas de entendimiento, amor y compasión, encontró que aún necesitaba algo más para la plenitud. Así que los santos y los sabios revelaron una relación trascendental entre dos individuos que no reside dentro de los límites de los sentidos, la mente y las emociones. O sea que esa relación no es de sentidos, es una relación más profunda la que hay con el gurú y el discípulo. Esa es la relación entre gurú y discípulo. Así como el marido y la mujer tienen emociones que comparten el uno con el otro, de la misma manera el gurú tiene una sabiduría, una luz y un conocimiento que comparte con su discípulo. En la terminología espiritual al discípulo se le conoce como Shela o Shishyaya, y al que disipa la oscuridad se le conoce como gurú. Así como el sol y la luna surgen del oriente y disipan las tinieblas, de la misma manera el gurú llega a la vida del discípulo para despertar e iluminar sus potenciales adormecidos. Debería recordarse que todo el mundo es esencialmente luz, porque ahí entra cuando uno empieza, por ejemplo, lo hablo desde mi experiencia, que pues sí, gurús somos todos y que quiero ver el maestro en todos, pero él le aterriza muy bien las ideas a cada uno. Debería recordarse que todo el mundo es esencialmente luz. La oscuridad y la ignorancia son una ilusión. Así como un loco se comporta extrañamente, de igual modo, debido a Maya, que es la ilusión que nos da esta creación, todo el mundo se ha venido comportando locamente. Así hemos perdido el conocimiento de nuestra propia grandeza y hemos perdido la conciencia de la infinita potencialidad que es inherente a todos en cada uno de nosotros. Así como Hanuman no tenía conciencia de su gran Shakti, de su gran poder, hasta que el señor Rama se paró frente a él y le recordó las fantásticas proezas que había realizado, así el gurú llega ante el discípulo para recordarle que él no es solo un saco de carne y huesos. Detrás de este cuerpo físico, detrás de estas incapacidades, ideas y acciones ignorantes, está la Shakti o el poder de la conciencia. Esa Shakti es la luz que mora en el núcleo de cada existencia. La relación entre gurú y discípulo es una relación peculiar que trasciende todas las descripciones, definiciones y explicaciones. Es amor, afecto y protección. Pero va más allá de estos. El gurú vive en el cuerpo, como el discípulo. Pero la relación gurú-discípulo no tiene nada que ver con las interacciones físicas, emocionales o sensoriales. Es casi como dos almas que conversan entre sí en ese otro reino en el que los agregados mente, cuerpo y sentido no funcionan. O sea que la relación entre el gurú y el discípulo es una relación más allá de lo que podemos captar a nivel de la mente, ¿no es cierto? Como lo podemos personificar y mostrar a nivel de la mente. Es una relación más de ser con ser, de esencia con esencia. De verdad se necesita un gurú para el crecimiento espiritual. No hay un gurú interior, pues no todos somos el gurú, pues sí necesitamos un gurú. Esta pregunta, la respuesta de él es, esta pregunta ha surgido a través de las eras y mucha gente siente que un gurú no es necesario, mientras que para otras es una absoluta necesidad. De hecho, el gurú real y el Dios real son el propio ser, no están afuera, pero es muy difícil localizarlos. Entonces, aquí él nos dice que el verdadero gurú es nuestra propia esencia, es ese verdadero Dios, que ese es el Dios real, pero debido a todas las impurezas y a todas las cuestiones y todo lo que nos genera la mente, no podemos ver ese verdadero gurú en cada uno de nosotros. De allí que se necesite tener una expresión simbólica fuera de sí mismo. Por ello, la mayoría de los aspirantes buscan un gurú en forma física. En otros términos,
Podría decirse que para poder explotar la divinidad inherente en un ser, hay que introducir un detonador externo, y ese detonador es el gurú. No solo el gurú o Dios, tampoco la madre, el padre, el hermano, el marido o el hijo están afuera, están dentro de nosotros. Son diferentes formas de emoción, pero para poder expresarlas se necesita un símbolo externo. Para nosotros poder relacionarnos y expresar nuestras emociones necesitamos ese símbolo externo. Pero cuando logramos despertar ese maestro o ese gurú interior, podemos ver que todas las madres son una madre, que todos los hermanos son un hermano, que podemos ver ese maestro y ese gurú en todos. Pero para poder ir escalando y perfeccionando esto, tenemos que tener esas formas tangibles, las tenemos que tener afuera. Tener una alianza con el gurú o con Dios es también experimentar algún tipo de emoción. Hablando de manera práctica, aunque todas las emociones son inherentes al hombre, necesita una forma externa hacia la cual dirigirlas. De allí que deban tenerse padre, madre, mujer, hermano, hija y gurú o Dios, aparte de sí mismo, hasta que se percate de que todo está dentro de sí. Y vamos a ver por aquí qué más señalé, porque es tema larguito, pero hay unos muy chéveres. ¿Qué sucede si un discípulo no puede rendirse a su gurú? O sea, estamos en busca de ese maestro, de ese gurú, pero de todas maneras el ego pues es algo que tenemos que trabajar y no podemos sentir como esa entrega al gurú. Entonces dice, puede tomar un tiempo para que el discípulo se rinda completamente por causa del ego. Es un proceso muy difícil. Sin embargo, en el transcurso del tiempo y con ayuda de la práctica, el ego se doblega en forma gradual y la rendición ocurre espontáneamente. Aun cuando mi gurú, Swami Sivananda, tenía su propio carácter, compuesto de gentileza, caridad y compasión, yo tenía mi propia personalidad, que consistía básicamente en autodisciplina, puntualidad y perfeccionismo. Con el transcurso del tiempo sobrevino la rendición. Entonces él aquí nos habla desde su experiencia de vida, que tenía su personalidad y que su maestro era algo espectacular, pero que con el tiempo él pudo rendirse a su maestro, pudo doblegar su ego. Mi gurú era una extraordinaria y grandiosa persona, y dado que yo tenía cierta capacidad para pensar, nuestras ideas a menudo chocaban. Yo simplemente no podía estar de acuerdo con algunas de las cosas que mi gurú hacía. Por ejemplo, le enviaba flores y galletas a un ladrón, en tanto que yo lo había castigado. Yo pensaba, ¿en qué nivel está mi gurú? Él diría, no hables con dureza ni los desprecies. Pero eso estaba más allá de mi comprensión administrativa e institucional. ¿Cómo podía yo rendirme? Él me decía, siéntate y permanece callado. Y por supuesto mi mente reaccionaba. Fue solo muchos años más tarde cuando llegué a la conclusión de que él estaba en lo cierto y yo estaba errado. La verdad, nunca creí en los ashrams, pero ahora estoy involucrado en muchos. Solía criticar el yoga y decir que era solo para animales. Esto se debía a que mi materia preferida era el Vedanta. Y el Vedanta dice que nadie está atado y que no hay necesidad de sadhana o de controlar la mente. Pero las órdenes de Swami Sivananda se sentían fuertemente en mi interior y su voz me forzaba. Finalmente entendí y mi rendición fue completa. Aunque Swamiji ya no está en este mundo, yo no siento su separación. Entonces, esta parte me pareció muy bonita porque uno siempre está en esa constante pelea, además de que quiere ver como ese gurú y ese maestro en todos los seres que se le acercan a uno, siempre sale a relucir mi personalidad y mi ego y mi manera de pensar y de actuar en ese momento. Pero acá él nos dice que con el tiempo uno se entrega. Y vamos a leer de la parte de la vida espiritual,
también es muy chévere. Entonces es sobre el capítulo de la vida espiritual y dice: ¿debe haber armonía en el mundo para que aparezca la vida espiritual? Esa es la pregunta. La respuesta que él da es: la existencia material y la vida espiritual coexisten siempre. El cuerpo, la mente y el espíritu deben evolucionar simultáneamente. Unos pocos individuos son capaces de desarrollar la espiritualidad sin el avance material, mas este no es el camino de la mayoría. La vida espiritual no debe olvidarse en pro de la vida material, y la vida material no debe ser reprobada por la vida espiritual. Entonces, cuando uno comienza ese camino espiritual, siempre entra en este conflicto, porque debido a nuestras interpretaciones captamos y entendemos mal de pronto el sentido de renuncia o el voto de pobreza del que habla el cristianismo o el catolicismo, ¿no es cierto? Y creemos que tenemos que estar pobres, líchicos y llevados. De aquí Swami Satyananda nos dice que no hay que desligar nada, que lo uno va conectado con lo otro. ¿Cree usted que el mundo, que el mundo se está preparando? Esperen que yo señale que era lo que iba a leer. Acá. Dice: ¿puede obtenerse el estado de paz interior dentro del mundo material o es necesario retirarse de él? La paz debe de alcanzarse dentro de la vida y la vida está basada en la materia. Con esa frase ya nos dio la respuesta, pero vamos a seguir leyendo. No hay posibilidad de retirarse de la vida. Quizás nos retiremos de los aspectos externos, pero no nos podemos retirar de la conciencia de la materia. Este problema ha sido discutido por grandes pensadores de la India durante los últimos 10.000 años. Y como resultado aparecieron las religiones. Algunos de ellos han dicho: retírate y aparecerá tu paz mental. Pero entonces, ¿qué objeto tiene alcanzar la paz mental? Otros han dicho: vive en la vida y piensa que esta es la paz interior. ¿Cómo es posible esto? ¿Puede alcanzarse la paz en medio de las perturbaciones? Si han leído el Bhagavad Gita, sabrán que trata sobre la renunciación dentro de la acción, alcanzando la paz interior mientras se realizan las propias actividades. No es posible alcanzar la paz interior renunciando al karma. Mientras la mente divague acerca de los placeres materiales que no está experimentando, es utópico. Sin embargo, si se vive plenamente y al mismo tiempo se define la relación con la vida material, entonces se sabe hasta dónde se puede llegar. Este es el yoga del desapego activo. Supongan que este es el yoga del desapego activo. Entonces ahí nos da la respuesta y nos dice lo que siempre nos da, pues la esencia del Bhagavad Gita es que debemos, capítulo 2, versículo 47, Satyabhama, capítulo 2, versículo 47, el de la acción en la inacción, que resume ¿qué fue lo que dijo último? De acción con desapego. Que los frutos de la acción no sean tu motivo, pero tampoco te apegues a la inacción. O sea, hay que estar en la acción, pero desapegado, pero no nos podemos apegar a la inacción porque vamos a entrar en un estado tamásico. Solo tienes derecho a la acción, más nunca a sus frutos, que los frutos no sean tu motivación, pero tampoco te apegues a la inacción. Ahí está, nuestra profe de Bhagavad Gita. Muy bien. Entonces, él dice, tienes que estar actuando y la paz no la vas a encontrar recluido en la cueva ni ausentándote del mundo, porque la paz tiene que estar en la mente. Y eso es lo que nos dice ese verso del Bhagavad Gita, que tú te puedes sentar a meditar, pero que si tienes perturbaciones a nivel de tu mente, estás actuando. Así tu postura esté de quietud, que tú puedes estar haciendo muchas cosas, pero que si tienes una paz interior, vas a estar
activo en la inacción. Eso es lo que él nos dice, actuar con desapego. Es esencial para la vida espiritual rezar y creer en Dios. Es que todas estas preguntas son muchas preguntas que las personas se hacen o con las que uno a veces entra como en conflicto, ¿no es cierto? Entonces, esta también me gustó, dice, la respuesta: no es esencial tener fe en Dios. O sea, no es necesario para usted tener una vida espiritual creer en Dios, pero es muy difícil vivir sin fe. Aún aquellas personas que dicen no tener fe en Dios, normalmente creen en algo. Tener fe en un estado superior o sutil de existencia, o no tener fe en las bases de la propia existencia, es tener fe en Dios. No necesariamente tiene que ser en la forma de Rama, Krishna o en la de algún gurú. Pero él dice que vivir sin fe es muy difícil. Entonces, así no tenga, pues digamos, no creo en Dios, soy ateo, otra cosa, se tiene fe en algo, hay que creer en algo. Vamos a seguir leyendo. Voy a leer este porque me gustó mucho cómo explica lo del nombre espiritual. ¿Podría explicarnos qué significado tiene el hecho de que a una persona le sea dado un nombre espiritual? John a toda hora dice, ustedes viven colocándose en sobrenombres. Y ya tiene un nombre espiritual. Y vamos a ver la importancia de ese nombre espiritual. Entonces él dice, había una vez un hombre, y su nombre era Gordo, pero en realidad era muy flaco. Y por lo tanto ese nombre no correspondía a su estructura física. Además de tener un cuerpo físico, también tenemos una mente, sentidos y diferentes cuerpos invisibles. El nombre escrito en su pasaporte es para su cuerpo visible. Pero, ¿cuál es el nombre de los cuerpos invisibles? Estos cuerpos invisibles tienen un carácter, un peso y una dimensión diferente del cuerpo físico. Y de la misma manera que gordo no es el nombre apropiado para una persona flaca, el nombre de su pasaporte no es el adecuado para su ser invisible. Ay, no, hermoso. Su nombre se le ha dado para la identificación social. Si usted no tiene un nombre, ¿cómo lo voy a llamar? Señor 1, 2, 3, 4. Su nombre es por conveniencia, pero su nombre espiritual denota la personalidad, la estructura invisible y los cuerpos invisibles. Si usted recibe un nombre espiritual de un gurú o de alguna otra persona, ese es el nombre de su ser interior, de su ser homogéneo. O sea que, ahora sí, seguimos llamando por el nombre espiritual. Pues espectacular como lo explica. Muy bien, podemos leer otro pedacito. Cuando una persona ha escogido el camino espiritual y se encuentra con muchas dificultades, ¿cómo puede sobreponerse a ellas? Entonces, cuando uno comienza el camino espiritual, es ahí cuando empieza a vivir de verdad. Porque tiene que defender uno eso que lo está convenciendo, eso que lo está llenando, lo está llamando, y seguir su vida en el mundo. Y son muchas las dificultades que se le presentan a uno. Entonces, cuando se ha escogido el camino espiritual, se presentan obstáculos, porque aún no se es perfecto. Hasta cuando alcancemos la perfección, la mente imperfecta estará con nosotros, y es esta la que crea los obstáculos. Estos se manifiestan en la forma de distracciones, pasiones, deseos, sentimiento de culpa, etc. Son el resultado de la mente, y mientras no seamos capaces de purificarla, continuaremos encontrando obstáculos. Una vez que se ha escogido el camino espiritual, no importan los obstáculos que se encuentren, se debe continuar hacia la meta. No volver atrás por ninguna razón. Si se miran los obstáculos de manera objetiva,
se verá que en realidad son peldaños. Cualquier error que se cometa proporciona una experiencia, de manera que cuando se vuelve a encontrar el mismo obstáculo, se sabe ya cómo manejarlo. Otro punto es que en el camino espiritual el aspirante está sujeto de manera involuntaria a un proceso de purga o de limpieza, pues. De la misma manera que se practica las limpiezas para el cuerpo físico, la conciencia debe de ser purificada de sus tendencias animales, las experiencias de la vida instintiva. Ellas están latentes y en el curso del sadhana se manifiestan en forma de celos, ira, orgullo, pasión, etc. Usted piensa que son obstáculos, mas son el método de la naturaleza para purgar la suciedad. Este proceso se lleva a cabo continuamente, pero a medida que se avanza en la vida espiritual, el proceso se puede volver tan agudo que hasta la persona se puede sentir mal acerca de sí misma. Se siente sucia, repulsiva y sin remedio. Dice, qué cosas tan horribles las que estoy pensando. Dios, no quiero todo esto. ¿Son estos obstáculos? No. Durante el ascenso espiritual, cualquier experiencia, esto es muy chévere, cualquier experiencia que se tenga, positiva o negativa, no es otra cosa que parte del proceso de limpieza. Cuando se experimenta, se está pasando por lo que llamamos purgatorio. Es un proceso natural, dejemos que suceda. Si así sean experiencias positivas, también tenemos que estar conscientes que nos estamos limpiando y purificando. Existe el peligro de que en Occidente los verdaderos buscadores espirituales sean guiados erróneamente por falsos profetas o místicos orientales. Existe el peligro de que nos encontremos un falso gurú, un falso profeta. En toda cultura, no importa qué tan importante sea, en todo movimiento, aunque sea genuino y benéfico para la humanidad, siempre hay peligro. De la misma manera que un árbol grande da abrigo a pájaros, benignos y a bandidos. ¿Puede una persona alcanzar la realización espiritual sin practicar yoga? Y este es muy chévere porque él dice, la evolución es un proceso natural en los reinos vegetal, animal y humano. El punto más elevado de la evolución se va a alcanzar, pero puede tomar miles de años. Si se tiene paciencia y se espera, entonces no es necesario el yoga. Usted de todas maneras va a ir evolucionando. Todos hemos evolucionado. Me acuerdo de mi mamá que dice que antes éramos una piedra y ahora tenemos un cuerpo humano. Y así no tengamos yoga o así personas no practiquen yoga, les va a tomar mucho tiempo. ¿Cuánto nos tomaría de tiempo de haber pasado de piedra a humano? Mucho tiempo, ¿no es cierto? Y él dice que si no tenemos yoga, de todas maneras vamos a llegar, pero que nos vamos a demorar mucho. Sin embargo, el hombre es impaciente, quiere acelerar el proceso de su evolución y por lo tanto ha ensayado diferentes métodos para alcanzar este punto final de la realización espiritual. Haciéndolo, descubrió que el yoga es el método más seguro y más rápido para acelerar el proceso natural de la evolución. Por lo tanto, puede alcanzarse la realización sin el yoga, mas si se practica yoga, se puede lograr en menor tiempo. Vamos a dejar ahí. ¿No?